Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, esperamos unos minutitos más y ya vamos a comenzar la clase. Sí, está bien. Bueno, parece que no se van a reintegrar todavía, entonces vamos a comenzar. Habíamos quedado que la clase pasada íbamos a resolver dudas de los ejercicios que pudieran haber surgido. Entonces, si tienen alguna duda puntual, podríamos empezar con esos temas.
No surgió ninguna duda. ¿Les fue bien en los ejercicios? Bueno, a mi maestra no pude, bueno, semanas anteriores no pude entrar a lo de la página Ujú. y pues tengo la guía, pero no la he contestado, pues, y tuve que ir al centro Ujú. para que me informaran cómo tenía que integrarme y cómo tenía que, pues, o sea, ir recuperando las clases poco a poco. Ah, Entonces, pues no sé si tenga que contestar lo de la guía o en línea. es la primera, o sea, no estuviste el sábado pasado. No estuve porque el sábado pasado, haga de cuenta que una de las chavas me dijo que tenía clase de 3 a 8, entonces yo me conecté a las 3 y pues no había plataforma abierta, entonces hablamos y me dijeron que la clase era de 8 a 1, Ujú. entonces ya por eso fue una clase perdida, pues porque me dijeron que era que empezaba a las 3 la clase. Ah, ok. Bueno, un resumen nada más de lo que hicimos la clase pasada fue explicar lo que era estructura gramatical, todo Ujú, ese tema que está en tu guía, la primera parte. Fue la clase pasada. Vimos los temas de, pues de verbos, de adjetivos, vimos también conjugación de verbos, vimos reglas ortográficas, acentuación y de oraciones. Este, ahí está. Y vimos también tipos de oraciones como oraciones simples y oraciones coordinadas. Y pues la tarea que había quedado en la semana era precisamente responder todos los ejercicios de la parte de estructura para que hoy nos dedicáramos a responder dudas, que fue lo que posiblemente no había quedado claro. Y eso era hoy, responder dudas y además seguir con lo que sigue de la guía, que viene siendo la parte de lectura, de comprensión lectora, ¿no? Bueno, eso ujú. fue básicamente lo que vimos el sábado pasado. Te recomiendo que te pongas al día la siguiente semana, que respondas todos los ejercicios. Sí, Ojalá que ya puedas entrar a la plataforma, si no, de todos modos lo puedes hacer en la guía, y porque son prácticamente los mismos. Y, sí me dijeron. y pues anotar tus dudas para que en la siguiente clase pues ya se pueda responder. De todos modos, pues aprovechar ahorita las dudas que vayan teniendo sus demás compañeros. Sí, entonces, su clase se llama Estructura de la Lengua. Sí, Ok, bueno, básicamente esa fue la clase pasada. sí, Nosotros estamos viendo ahorita español, entonces esta clase va a ser responder dudas y comprensión lectora. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda de los ejercicios que se respondieron en la semana? pues yo, pues no, hasta que los haga. Bueno, está bien, queda pendiente en los tuyos. Sí, Los demás, ¿alguna duda? ¿Ya entraron? Yo sí, maestra. ¿Sí? No me quedó bien claro la perífrasis del infinitivo. La verdad es que no la entendí. Perífrasis del infinitivo. A ver, vamos al tema. Era el primer, si no me equivoco, el primer tema. Ok, sí.
de las categorías gramaticales era la parte donde estábamos hablando de los verbos y el apartado de perífrasis verbal. Entonces, tu duda era en el infinitivo. ¿Por qué no sientes que te quedó claro? O sea, los demás perífrasis de gerundio y perífrasis de participio sí te quedaron claros. Siento que no le, o sea, para identificarla o la oración, no siento que, o sea, que me haya quedado claro. No la identifico, pues, no sé, me confundo. O sea, las otras son más, bueno, las comprendí más, así. Ok. Entiendo más. O sea, la oración no la entiendo, no sé cuál es. No sé Bueno, distinguirla. claro. La característica principal del perífrasis de infinitivo es precisamente que uno de los verbos va a estar en infinitivo. Eso es como parte de cada tipo de perífrasis, ¿no? Que hay que identificar dependiendo de cómo está conjugado o no el verbo. Vamos a saber qué tipo de perífrasis tenemos. Entonces, la diferencia de las demás perífrasis es que la perífrasis de infinitivo tiene auxiliares como parte de su estructura en la oración y tiene unos que son auxiliares de incidencia directa y auxiliares de incidencia indirecta. Eso lo tienen ustedes en su guía. Entonces, bueno, vamos a ver lo que serían los ejemplos para poder identificarlos mejor y así yo mostrarles, digamos, dentro de la oración cómo podrían identificar ese tipo de perífrasis. Tienen en su guía, voy a de todos modos compartir la pantalla para que lo veamos todos. Aquí está. Es precisamente la primera perífrasis y tenemos que es el auxiliar más infinitivo, viene siendo como la estructura principal. Y nos dice que este tipo de perífrasis de verbo auxiliar es el soporte de los morfemas verbales de número, persona, tiempo y aspecto. Eso lo habíamos dicho desde la clase pasada y como les decía, son estas dos clasificaciones para poder diferenciar también el perífrasis de infinitivo. ¿Cuáles serían entonces cada una de estas dos clasificaciones? Cuando estamos hablando de incidencia directa, es cuando se une el infinitivo sin necesidad de un elemento funcional. Quiere decir que en ese caso pues no va a haber realmente otro elemento más allá de lo que vendría siendo los dos verbos, ¿no? Por ejemplo, dice, puedes ir. Está el verbo poder y el verbo ir. El verbo ir es el que precisamente está en infinitivo porque no está conjugado, mientras que el verbo poder es el que estaría conjugado. Y no tenemos ningún otro elemento aparte de esos dos verbos. Mientras que el que es incidencia indirecta, ahí se unen mediante un elemento funcional que podría ser una preposición de a, de, para, por o una conjunción que. Y tenemos entonces en los ejemplos, tienes que leer o tienen que leer, debe de ser la una. Tenemos en el primer ejemplo, tenemos la conjunción que es la que une precisamente los dos verbos, el que está en infinitivo y el que está conjugado, y así tenemos los auxiliares de incidencia indirecta. Tenemos los otros ejemplos, vamos a estudiar, otra vez es una preposición a, la que nos está sirviendo para unir los dos verbos. Entonces, resumiendo, vamos a identificarlo a partir de dos clasificaciones, que sería con incidencia directa o con incidencia indirecta. La directa es cuando nada más están
los dos verbos sin ningún elemento adicional, sin nada que sea necesario para unirlos, y se entiende la oración con solo los dos verbos, mientras que la incidencia indirecta, pues ahí vamos a utilizar o preposiciones como a, de, para, o la conjunción que. Entonces, esa sería como parte de las características del perífrasis de infinitivo, que tenemos esas dos clasificaciones y uno es directa. Pensemos, cuando es directa, precisamente porque no necesita ningún elemento adicional, por eso el significado se entiende tal cual, por eso digamos que lo vamos a relacionar con la palabra directo. Y cuando es indirecto es porque necesita otro elemento auxiliar para poder unir los dos verbos y se entienda la oración. Entonces, ¿quedó más claro así? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene otra duda en cuanto a los temas que vimos la clase pasada? Recordemos los que les integraron más tarde, estamos viendo ahorita si hay alguna duda de los temas de la clase pasada, porque recordemos que en esta semana que pasó tenían que responder los ejercicios, entonces ahorita es aprovechar las dudas que pudieron haber surgido y para que puedan resolverse ahorita. Y pues nos sirve también como especie de repaso. Entonces, ¿alguien tiene otra duda? Pueden también escribir en el chat en caso de que no quieran activar o no puedan activar el micrófono. No hay ninguna otra duda. No sé si se pudieron resolver los ejercicios o tuvieron problemas con la plataforma. Yo, maestra, sobre las conjugaciones, Conjugación. la categoría gramatical, esa me quedó duda. A ver, vamos a la guía. ¿Tienes la página? Sí, es la 161. Ok. 161. Las conjunciones, ahorita vimos incluso una que entonces voy a compartir otra vez la pantalla para que todos estemos viendo lo mismo. En la página 161 de la guía física, mientras que en el PDF es en la 21, la página 21 del PDF. Entonces, ¿qué son las conjunciones? Recordemos que nos sirve para unir dos palabras o elementos de la misma categoría gramatical y son palabras invariables, que quiere decir que no cambian, que van a ser siempre las mismas dependiendo del sentido que se le quiera dar a la oración o pues la función que le vamos a querer dar a la conjunción. Teníamos este cuadrito que está dividido por varias columnas. Una de las columnas nos va a mostrar las clases que existen de tipo de conjunciones y esto dependiendo a el significado o la acción que vaya a tener. Las primeras eran las copulativas, que tiene el significado de que es una suma o acumulación. Entonces, todas las conjunciones que nos van a servir para dar esta idea de suma o acumulación serían y, ni. Y en el ejemplo pues tenemos la conjunción y, uniendo precisamente yo vengo, tú te vas. Son dos oraciones que está uniendo esta conjunción. En el caso de las adversativas, son las que dan idea de contraposición,
en este tipo de conjunciones tenemos más formas que en todas las demás, y siempre es tomando en cuenta que debe de dar la idea de una contraposición. O sea, puede ser utilizada para algún tipo de opinión, que se contrastan las dos opiniones, o situaciones que contrastan, o que una situación que ocurre antes contrasta con la otra, o es contraria a la otra. Ahí utilizaríamos este tipo de conjunciones, que son para unir estas dos oraciones o dos palabras, y nos da esa idea. En el ejemplo nos pone: ya están todos en la fiesta, mas no pienso ir. Recordemos, y lo comentamos el sábado pasado, que cuando estamos utilizando el más como conjunción adversativa, ese no lleva acento, porque significa diferente al más con acento. Entonces, hay que recordar mucho esto para no confundirnos, y utilizarlo bien cuando lo estamos empleando para dar una contraposición. Y si se dan cuenta, nos está dando precisamente esta idea en el ejemplo, porque nos dice: ya están todos en la fiesta, más no pienso ir. O sea, a pesar de que ya estén todos, ya no, solo yo falto, no tengo ganas de ir, o no deseo ir. Entonces dice: más no pienso ir, ¿no? Y pues esto recordemos también que nos sirve precisamente para unir estas dos ideas, o en este caso estas dos oraciones, y dar la idea de contraposición. Las disyuntivas eran precisamente para dar opciones, y tenemos las pues pocas conjunciones para estas ideas, y la O es como que la principal, que nos da precisamente las dos opciones en las que se tiene que elegir. Las causales, pues, son las que establecen relación de causa, son utilizadas precisamente para expresar la causa de una cosa. Puede ser la causa de la oración anterior, la causa de la acción anterior, y nos sirve precisamente para unir esto. Y son como la más utilizada, pues, el por qué, la que nos va a servir precisamente para explicar: yo estoy muy triste porque han ingresado en el hospital a un amigo. La explicación del por qué está triste es precisamente lo que va a estar unido por este tipo de conjunciones, es la causa. Las condicionales es porque expresan una condición. Desde el nombre tenemos que asociarlo de esta manera. Y el tipo de conjunciones que vamos a encontrar son sí, con tal que, siempre que. Son este tipo de conjunciones que vamos a utilizar para las condiciones. Y en el ejemplo dice: me invitan a ir siempre que llegue algún postre. Entonces tenemos que te invitan con la condición de que lleves un postre. Y así no es necesario poner precisamente con la condición, ¿no? Siempre que, con tal que, sí llevo un postre. Concesivas son las que indican dificultad que no impide. Es también en cuanto a las uniones o conjunciones, son estas que nos muestran en el cuadro, y en el ejemplo dice: ha terminado el trabajo aunque no se encontraba muy bien. O sea, a pesar de no sentirse bien, ha logrado su objetivo, se logró la acción. Entonces, de esta manera vamos a utilizar este tipo de conjunciones, que son las concesivas. Las comparativas, como su nombre lo dice, tienen que estar comparando una cosa con la otra, una acción con la otra, una oración con la otra, y están como ejemplo el qué, cómo, tal como. Entonces, tenemos que, en el ejemplo dice: la niña lee peor que su hermano. Está comparando dos niños, que uno lee mejor que el otro.
Entonces, vamos a utilizarla de esta manera. Esa es como de las más sencillas. Las consecutivas, pues expresan una consecuencia. Y esta es más como para ese tipo de oraciones que, a diferencia de la condicional, esto estamos viendo como una consecuencia. Si no hiciste esto, la consecuencia es esto. Si la acción anterior no se efectúa, la siguiente, pues entonces no logra su objetivo. Y como el ejemplo nos dice, no voy a llegar a la hora, así que puedes irte ya. Entonces, una consecuencia. Como el sujeto no va a llegar a la hora acordada, pues entonces el otro se puede ir. Las temporales son las que dan idea de tiempo, y es cuando, antes que, mientras, y tenemos en el ejemplo mientras hay vida, hay esperanza. Entonces es de tiempo. Las finales pues indican una finalidad y las más empleadas son para qué, a fin de qué, y en el ejemplo lo muestra claro. O sea, es la unión entre dos elementos, pueden ser dos oraciones, y que una va a significar la finalidad de la otra. Estudia mucho para que pases el examen. Las distributivas, entonces, son acciones alternativas y que nos excluyen. Entonces dice, ya sea en pie o en bicicleta. O sea, cualquiera de esas dos opciones se tienen que realizar. A diferencia de la anterior que estábamos viendo, perdón, de las comparativas, no, de las disyuntivas, que era la idea de opción, tenemos dos opciones, tienes que elegir una o la otra. Las distributivas son estas uniones en las que cualquiera de las dos opciones se tienen que realizar dependiendo de la que el otro sujeto elija. O sea, en sí, por ejemplo, este ejemplo en sí, tendríamos dos tipos de conjunciones utilizándolas en una sola oración. La primera, que sería ya sea, sería la distributiva, mientras que el pie o en bicicleta sería la anterior de disyuntiva. Entonces, esas serían como las diferencias de tipo de conjunciones. ¿Quedó más claro o todavía tienes la duda? Sí, ya, maestra, muchas gracias. Ni nada. ¿Alguna otra duda que haya surgido con los ejercicios? Sí, maestra, yo también tengo dudas con los verbos impersonales. Entiendo que son aquellos que casi siempre se usan como con el tiempo, pero ya ve que también se usan con hacer, haber, ser, estar, bastar. Uh-huh. Y no, o sea, en los ejercicios que vienen, pues no la veo, o sea, le entiendo cuando lo leo, pero ya el momento la saqué mal. No entendí. A ver, Porque en el ejercicio que viene no viene nada así como con el tiempo. vamos a ver los ejercicios de esa. ¿Tienes la página del tema? Son No. los verbos impersonales. Uh-huh. Ok. En la página de la guía, pues de la guía empresa sería la 147. Esa en cuanto al tema, porque los ejercicios en la página, digo, en la guía impresa sí las tienen, mientras que en el PDF no la tienen. Entonces voy a nada más dejar en donde está el tema. Y ahí está. Bien, estos eran los verbos impersonales y como lo dijo su compañera, son precisamente utilizados más para el tiempo.
La característica es, y que debemos de recordar, que no requiere un sujeto explícito. O sea, no está, sí se está hablando de algo, obviamente, sí se está hablando de un sujeto, pero no se está mencionando tal cual. Entonces, en los ejercicios que estaban de los tipos de verbos transitivos, intransitivos e impersonales, teníamos que en el ejercicio número 3 era el único que nos pedían verbos impersonales. Ay, bueno, ya me está avisando que va a concluir el tiempo, entonces para no cortar la explicación, vamos al link que sigue, que es de 8:30, para que continuemos. Ok.